Esta masterclass forma parte del proyecto Acciones Transformadoras e Innovadoras para el colectivo de personas trabajadoras autónomas, mutualistas y personas que deseen emprender. Este proyecto se enmarca dentro del Plan DIPU Innova Plus 2025 y está financiado por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz y organizado por la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía. La ciberseguridad se ha vuelto un pilar esencial para la continuidad de cualquier negocio, especialmente las pequeñas y medianas empresas y entre profesionales autónomos. Estas organizaciones suelen manejar información valiosa, como por ejemplo datos de clientes, datos financieros o de propiedad intelectual, pero muchas veces carecen de medidas de protección adecuadas. No es de extrañar que los ciberdelincuentes las consideren un blanco fácil. En España, más del 70% de los incidentes digitales afectan a pymes y autónomos. Esto demuestra lo crítico que es incorporar la seguridad en pequeños negocios. En esta guía abordaremos las principales áreas que debes proteger en tu negocio, desde los dispositivos móviles y puestos de trabajo hasta la seguridad en la nube, cortafuegos, detección de intrusos, autenticación de doble factor y planes de recuperación ante incidencias. El objetivo es que puedas identificar riesgos y aplicar soluciones efectivas en tu empresa. Recuerda que la seguridad 100% no existe, pero una combinación de buenas prácticas, herramientas adecuadas y formación puede reducir enormemente los riesgos. Comencemos este recorrido por los fundamentos de la ciberseguridad empresarial, pensado para que cualquier pyme o profesional pueda fortalecer su protección digital. En la era del teletrabajo y del BYOD, es fundamental tener control sobre los smartphones, tablets y portátiles que acceden a datos de la empresa. Aquí es donde entra gestión de dispositivos móviles o MDM, Mobile Device Management por sus siglas en inglés. Un sistema MDM es una plataforma que permite administrar de forma centralizada todos los dispositivos móviles corporativos o personales autorizados, aplicando sobre ellos políticas de seguridad de manera remota. En otras palabras, el MDM te da un panel de control para configurar y proteger los móviles de tus empleados como si tuvieras esos dispositivos en la mano. ¿Qué puede hacer un MDM por la seguridad de tu empresa? Pues, por ejemplo, puedes forzar que cada móvil tenga PIN o contraseña de bloqueo robusta y que los datos sensibles estén cifrados en el dispositivo. El MDM también te permite detectar si un teléfono ha sido manipulado, como por ejemplo ruteado o liberado de fábrica, cosa que podría saltarse las medidas de seguridad. En caso de pérdida o robo, podrás borrar la información de forma remota para evitar accesos no autorizados a datos confidenciales. Además, estas soluciones suelen crear un entorno aislado para las aplicaciones y datos de la empresa en el móvil, separado del uso personal. Así, el empleado debe autenticarse de forma fuerte, por ejemplo con otra contraseña, para acceder a ese entorno corporativo cifrado, reduciendo fugas de datos de la empresa hacia aplicaciones personales. Implementar un MDM brinda tranquilidad tanto a la empresa como a los empleados. La empresa se asegura de que sus datos corporativos estén protegidos, incluso en dispositivos personales, mientras que el empleado mantiene su privacidad porque la organización solo gestionará el contenedor corporativo. Un consejo: complementa el MDM con una política clara de BYOD, explicando qué usos están permitidos y cuáles prohibidos en dispositivos personales conectados a recursos de la empresa. Todo esto reduce enormemente riesgos como la pérdida de datos móviles, accesos no autorizados o infecciones de malware a través de dispositivos fuera de la oficina. Los endpoints son todos los equipos finales de tu empresa: ordenadores de sobremesa, portátiles, servidores, tablets, móviles, etc. Protegerlos es crítico, ya que suelen ser la puerta de entrada favorita de virus, ransomware y demás amenazas. Más allá del antivirus tradicional, hoy en día contamos con soluciones avanzadas de seguridad para endpoints, conocidas por sus siglas en inglés EDR, XDR y MDR. A continuación, explicaremos qué significa cada una de forma simple. EDR, en español, detección y respuesta en endpoints. Estas herramientas monitorizan en tiempo real la actividad de los dispositivos de la empresa y utilizan análisis avanzados, incluso inteligencia artificial, para detectar comportamientos sospechosos o maliciosos. A diferencia de un antivirus básico, que solo detecta malware conocido, un EDR puede identificar amenazas nuevas o técnicas de ataque más complejas mediante la detección de anomalías en el sistema.
Cuando detecta algo raro, el EDR genera alertas al equipo de seguridad e incluso puede reaccionar de forma automática aislando el equipo de la red, eliminando un archivo malicioso o deteniendo un proceso peligroso. En resumen, actúa como un vigilante inteligente en cada dispositivo, capaz de responder en el momento para contener un posible ataque. XDR, detección y respuesta extendida. Podemos verlo como una evolución del EDR. No se limita solo a los endpoints, sino que integra múltiples fuentes de datos de seguridad. No solo lo que ocurre en cada equipo, sino también en la red, en los servidores, en las aplicaciones corporativas e incluso en servicios cloud. Al correlacionar todos estos servicios en una plataforma única, una solución XDR proporciona una visión mucho más completa de la seguridad de la organización. Esto permite detectar amenazas avanzadas que, por ejemplo, combinan varios vectores. Por ejemplo, un email de phishing que entra en el correo, instala un malware en un PC y luego ese malware intenta moverse por la red. La XDR centraliza todo, mejorando la visibilidad y permitiendo una respuesta coordinada en toda la infraestructura de IT. En definitiva, con XDR brillan menos las brechas ocultas porque conecta las piezas del puzzle de seguridad dispersas por distintos sistemas. Suele ofrecerse incluso como servicio en la nube, facilitando su adopción por empresas que quieran una solución integral. MDR, detección y respuesta gestionadas. A diferencia de EDR y XDR, el término MDR no se refiere a una tecnología específica, sino a un servicio proporcionado por terceros expertos. Imagina contar con un equipo externo de seguridad 24/7 vigilando tus sistemas. Eso es lo que el MDR hace. Un proveedor de MDR utilizará herramientas EDR, XDR u otras para monitorear los endpoints. En otras palabras, el MDR es como tener una central de seguridad externa siempre activa, encargada de detectar y neutralizar las amenazas antes de que causen daño. ¿Cuál necesitas en tu empresa? Pues idealmente todas las capas suman. Un EDR es prácticamente imprescindible para cualquier empresa que quiera tener una buena protección en cada equipo. Si además quieres elevar el nivel, una XDR te dará la seguridad más completa al abarcar también redes y nube. Si no cuentas con el personal especializado o quieres delegar la vigilancia, considera contratar un equipo o un servicio de MDR. Lo importante es entender que con la sofisticación actual de los ataques ya no basta con un antivirus tradicional. Un buen sistema de detección y respuesta te permitirá descubrir a tiempo un ataque, muchas veces silencioso, y reaccionar antes de que se convierta en un desastre mayor. La computación en la nube puede sonar abstracta, pero en términos sencillos significa que tus datos y aplicaciones están alojados en servidores remotos, accesibles a través de Internet, en lugar de estar únicamente en equipos locales. Este modelo de trabajar en la nube ofrece múltiples ventajas para la seguridad de la información de tu empresa, siempre y cuando se utilice de forma adecuada. A continuación, exploramos algunas de estas ventajas y cómo contribuyen a proteger tus datos. Acceso universal con seguridad y continuidad. Al guardar archivos y sistemas en la nube, puedes acceder a ellos desde cualquier lugar y dispositivo con Internet. Esto no solo mejora la productividad, sino que reduce la posibilidad de perder datos por incidencias locales. Por ejemplo, si tu portátil de la oficina sufre un fallo o es robado, tus documentos seguirán estando seguros en la nube y disponibles desde otro equipo. La nube aporta así una especie de continuidad del negocio casi inmediata ante problemas con un dispositivo físico. Copias de seguridad automáticas y recuperación de desastres. Los servicios en la nube suelen ofrecer opciones de backup automatizado. Ya no dependes de acordarte de hacer copias de seguridad manualmente, sino que el sistema las realiza por ti de forma periódica. Además, muchos proveedores de cloud almacenan tus datos en múltiples centros de datos geográficamente separados. Eso significa que si ocurre un desastre, por ejemplo un incendio, una inundación, un fallo eléctrico en una ubicación, tus datos siguen estando a salvo en otra. La resiliencia de la nube es enorme. Cualquier imprevisto técnico afecta mucho menos porque hay redundancia. Para una pyme, aprovechar esa infraestructura redunda en menos riesgo de pérdida irreversible de información. Cifrado y protección de datos profesionales. Los proveedores de nube de confianza suelen cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo. Esto quiere decir que cuando tus archivos viajan de tu empresa a la nube o viceversa, van protegidos para que nadie pueda interceptarlos y una vez almacenados en los servidores, también están guardados de forma cifrada.
Así, aunque un ciberdelincuente lograra acceder a esos servidores, la información le resultaría ilegible sin las claves. Además, estos centros de datos cuentan con fuertes medidas de seguridad físicas y lógicas, control de acceso al hardware, monitorización 24/7, personal experto gestionando la seguridad, etc. Para una pequeña empresa sería muy costoso alcanzar el nivel de seguridad que ofrecen empresas como Amazon Web Services o Google Cloud. La nube te permite heredar esa seguridad de clase mundial para tus propios datos. Actualizaciones y mantenimiento delegados. En la nube, muchas de las tareas de mantenimiento de servidores, instalación de parches de seguridad y actualización de sistemas las realiza el propio proveedor de servicios cloud. Esto descarga de trabajo a tu equipo de IT y asegura que la infraestructura subyacente esté al día en cuanto a parches críticos de seguridad. Por ejemplo, si se descubre una vulnerabilidad grave que afecta al servidor, el proveedor típicamente la corrige en background para todos sus clientes. Tú no tienes que preocuparte de aplicar ese parche manualmente en un servidor local. Escalabilidad y control de costes. Aunque no es una ventaja de seguridad en sí misma, merece mención que la nube te permite ajustar recursos, como potencia o almacenamiento, fácilmente a medida que tu empresa crece o en momentos puntuales de demanda. Eso implica que puedes invertir en las medidas de seguridad necesarias a la escala justa. Por ejemplo, habilitar funciones avanzadas de seguridad en la nube, como logs, monitorización, alertas, suele ser tan sencillo como cambiar de plan o activar un módulo, en lugar de tener que comprar equipamiento nuevo. Al final acabas pagando solo por lo que usas, lo cual puede liberar presupuesto para reinvertirlo en otras herramientas de ciberseguridad como las mencionadas EDR, XDR, etc. En conclusión, trabajar en la nube bien configurada mejora la seguridad de los datos. Tus archivos están más seguros contra desastres, cifrados contra accesos indebidos, bajo la mirada de expertos 24/7 y con la tranquilidad de backups automáticos. Por supuesto, esto no exime de responsabilidad a la empresa. Es crucial configurar correctamente los accesos, las contraseñas, las políticas de uso y cumplir con las responsabilidades compartidas. El proveedor asegura la infraestructura, pero tú debes asegurar tus cuentas y la configuración. Con las precauciones adecuadas, la nube puede ser una gran aliada para la ciberseguridad de las pymes, proporcionando un nivel de protección que antes solo las grandes corporaciones podían permitirse. Imagina el cortafuegos como una muralla digital que rodea la red de tu empresa, controlando todo el tráfico que entra y sale. Su función principal es evitar accesos no permitidos desde el exterior, a la vez que permite las comunicaciones legítimas. El término firewall puede referirse tanto a un software, por ejemplo el cortafuegos de Windows o MacOS, que viene integrado en esos sistemas operativos, como a un dispositivo hardware específico, un aparato instalado en la red de la empresa. En todo caso, el concepto es el mismo. Se establecen reglas que filtran las conexiones, bloqueando aquellas que no estén autorizadas. Por ejemplo, se puede configurar para rechazar intentos de conexión desde direcciones IP sospechosas o puertos no habituales, mientras se permite las conexiones normales, como las de tu navegador web hacia Internet o las de acceso remoto de un empleado. El cortafuegos es una de las herramientas básicas de seguridad para cualquier empresa, por pequeña que sea. Piensa que sin un firewall tu red estaría totalmente expuesta. Cualquier servicio o puerto abierto en tus equipos podría ser detectado y explotado fácilmente desde fuera. En cambio, con un firewall correctamente configurado, la mayoría de ataques externos pueden frenarse inicialmente. En términos sencillos, un cortafuegos actúa como un portero de discoteca, dejando pasar a quien esté en la lista, conexiones permitidas, y negando la entrada a los demás. Es importante mencionar que existen distintos tipos de firewalls, desde los tradicionales, que filtran tráfico según puertos o protocolos y direcciones IP, hasta los UTM o firewalls de nueva generación. Estos últimos incorporan muchas funcionalidades adicionales en un mismo equipo. Sistema de prevención de intrusiones, VPN, filtrado web, control de aplicaciones, anti-malware, detección de fugas de información, etc. En la práctica, para una pyme, un firewall UTM suele ser una solución muy completa y asequible, ya que combina en un solo dispositivo múltiples capas de seguridad, en lugar de tener uno para cada cosa. Si tu empresa es muy pequeña y no puedes adquirir un dispositivo dedicado, al menos asegúrate de activar el cortafuegos para que los sistemas operativos de todos tus equipos y routers domésticos estén protegidos. Cualquier capa es mejor que nada. El cortafuegos es tu primera línea de defensa en la red. Configúralo para permitir solo lo necesario. Por ejemplo, el acceso de la oficina a Internet, la conexión VPN de empleados remotos, el correo electrónico y cerrar todo lo demás. Combínalo con otras medidas, como las que veremos a continuación, para tener protección más robusta.
Aunque el cortafuegos filtra mucho del tráfico malicioso, es recomendable contar con sistemas especializados en detectar intrusiones que logren atravesar o evadir otras defensas. Aquí entran en juego los IDS, Intrusion Detection System, y los IPS, Intrusion Prevention System, además de las soluciones SIEM de correlación de eventos. Explicaremos brevemente cada uno. IDS, Sistema de Detección de Intrusos. Este es básicamente un software de monitoreo de tráfico que inspecciona todo lo que ocurre en la red o en un equipo en busca de patrones o comportamientos sospechosos. Funciona comparando el tráfico entrante, o la actividad del sistema, contra una base de datos de firmas de ataques ya conocidos, o detectando anomalías respecto al comportamiento habitual. Si el IDS encuentra algo que coincide con un posible ataque, por ejemplo, un intento de inyección de SQL en una base de datos, una exploración de puertos inusual, lanza una alerta inmediatamente. Es importante saber que un IDS no bloquea por sí mismo el ataque, solo avisa, por eso se llama detección y no prevención, pero la idea es que al recibir la alerta los administradores o el personal de seguridad investiguen y tomen acciones, por ejemplo, pues bloquear la IP ofensora manualmente o mediante el firewall. Un IDS es útil porque te da una visibilidad en tiempo real de lo que ocurre en tu red, pudiendo descubrir intrusos que hayan sorteado otras medidas o actividades maliciosas internas. IPS, Sistema de Prevención de Intrusos. Es como el hermano mayor del IDS. De hecho, muchos sistemas vienen integrados como IDS, IPS en uno solo. Un IPS hace todo lo que hace un IDS, monitorizar y detectar tráfico malicioso, pero además, cuando encuentra una amenaza, actúa automáticamente para bloquearla. El IPS funciona en tiempo real analizando las conexiones y protocolos sobre la marcha para identificar señales de ataque. Al implementar políticas activas, el IPS impide que el ataque se consume, sirviendo de escudo dinámico. Por ejemplo, si alguien intenta explotar una vulnerabilidad de tu servidor web, el IPS reconocerá la firma del atacante y bloqueará esos paquetes antes de que alcancen su destino. En resumen, un IDS te avisa, pero un IPS te avisa y además frena el golpe. SIEM, Gestión de Información y Eventos de Seguridad. Un SIEM no es exactamente detección de intrusos como los anteriores, sino más bien un sistema centralizado que recopila y correlaciona logs de multitud de fuentes, firewalls, IDS, IPS, servidores, antivirus, sistemas operativos, aplicaciones. El SIEM te da una visión unificada de la amenaza a tu empresa, permitiendo detectar patrones sospechosos que un solo dispositivo no vería. Por ejemplo, un SIEM puede darse cuenta de que a la vez hubo 5 intentos fallidos de login en diferentes servidores, seguidos de un flujo de datos inusual hacia una IP externa, lo cual, tomado en conjunto, sugiere un ataque coordinado. Este tipo de herramientas generan alertas consolidadas y reportes, filtrando falsos positivos y ayudando a los analistas a entender el panorama completo de un incidente. Para una pyme puede ser un poco avanzado si no se dispone de personal de seguridad dedicado, pero muchos proveedores lo ofrecen como servicio o versiones adaptadas a pequeñas empresas. Lo importante es saber que si tu empresa crece en tamaño y en infraestructura, contar con un SIEM mejora mucho la capacidad de detectar intrusiones complejas y responder de forma eficaz. En la práctica, hoy en día muchos firewalls de nueva generación incluyen funciones IDS, IPS integradas, así que es posible que al adquirir un cortafuegos avanzado ya estés cubriendo esa parte. Puedes revisar las especificaciones donde se suele mencionar intrusión, prevención o detección de amenazas como parte de las características. La clave es que seas notificado cuando algo extraño ocurra en tus sistemas y que idealmente bloquee automáticamente lo más dañino. Combinar varias capas, como Firewall, IPS y SIEM, puede parecer algo complejo, pero para muchas pymes ya hay servicios gestionados que integran todo. Por ejemplo, proveedores de seguridad administrada o MDR, como mencionábamos antes. La detección de intrusos es ese alarma antirrobo que esperas no escuchar nunca, pero que al final te da la oportunidad de reaccionar a tiempo y minimizar el daño. Uno de los puntos más vulnerables de la empresa suelen ser las contraseñas de acceso. Los atacantes aprovechan contraseñas débiles, robadas o reutilizadas para penetrar en sistemas críticos. Una forma muy eficaz de endurecer la seguridad de las cuentas es implementar la autenticación de doble factor, también conocida como verificación en 2 pasos o 2FA. Este mecanismo añade una capa extra de seguridad a la clásica combinación de usuario y contraseña, exigiendo una prueba adicional de que realmente eres tú quien intenta acceder.
¿En qué consiste la verificación en dos pasos? Pues básicamente en que el usuario debe confirmar su identidad de al menos dos maneras diferentes. Estos factores de autenticación suelen clasificarse en tres tipos. Primero, algo que sabes, por ejemplo tu contraseña o un PIN, algo que tienes, por ejemplo tu teléfono móvil para recibir un código o un token físico de seguridad, y algo que eres, por ejemplo tu huella dactilar o tu rostro mediante reconocimiento facial. La autenticación de doble factor combina típicamente dos de estos grupos. Lo más común en entornos empresariales es algo que sabes más algo que tienes, es decir, introduces tu contraseña y además un código de un solo uso que se genera en el momento. Sin ese segundo código, la contraseña por sí sola no sirve para nada. La gran ventaja es que aunque tu contraseña se vea comprometida, la cuenta sigue protegida, porque el atacante no tiene lo otro, tu móvil, tu huella, etc. Es decir, añadir capas hace exponencialmente más difícil el acceso no autorizado. Por ejemplo, imagina que tu empleado utilizó la misma contraseña en un servicio externo que fue hackeado posteriormente. Esa clave puede acabar en manos de ciberdelincuentes que podrían intentar usarla para entrar a tu correo corporativo o tu sistema de facturación, por ejemplo. Con la verificación en dos pasos activa, por más que tengan la contraseña, necesitarían también el código temporal que se genera en el móvil del empleado. Con lo cual, el riesgo de intrusión disminuye drásticamente. Para la implementación en la empresa hay que tener en cuenta que hoy día muchos servicios en la nube y herramientas empresariales ofrecen la opción de activar verificación en dos pasos en las cuentas, como por ejemplo Microsoft 365, Google Workspace, Dropbox, etc. Es altamente recomendable habilitar la autenticación de doble factor en todos aquellos servicios críticos o que manejen información sensible. De hecho, es una de las formas más eficaces de evitar accesos indebidos a información sensible. Muchos ataques comunes, como phishing, malware o fuerza bruta, se ven frustrados por esta sencilla capa adicional. Al principio puede haber resistencia por parte de los usuarios porque supone un paso extra al iniciar sesión. Por eso es importante concienciar al personal explicándoles que gracias a este pequeño esfuerzo, por ejemplo, abrir una aplicación en el móvil y crear un código de 6 dígitos, estamos protegiendo datos de clientes, proyectos y en última instancia el sustento de la empresa. En la práctica, tras unos días se vuelve parte de la rutina y la tranquilidad que aporta es enorme. Incluso puedes habilitar llaves de seguridad tipo USB o NFC para empleados que manejan información especialmente crítica. La verificación en dos pasos por SMS se considera menos segura porque es más susceptible de interceptación o SIM swapping, así que si es posible es mejor usar otros métodos como apps o llaves. No obstante, cualquier forma de verificación en dos pasos es mejor que nada, incluso el SMS. Lo importante es tener ese segundo factor. Como recomendación final, asegúrate de guardar los códigos de respaldo que muchos servicios ofrecen al activar la función de doble verificación, por si el empleado pierde el móvil para no quedar bloqueados de la cuenta del trabajo. Obviamente sigue siendo crucial usar contraseñas robustas únicas para la primera capa. En definitiva, si aún no lo has hecho, activa el doble factor en todas las cuentas empresariales posibles. Es probablemente la medida de seguridad con mejor relación beneficio-esfuerzo que existe. Por muy buenas medidas de seguridad que adoptemos, siempre existirá algún riesgo residual de sufrir un incidente. Un ataque de ransomware que cifra datos, una avería grave en el servidor, un incendio en la oficina o un robo de equipamiento, por ejemplo. Lo que distingue a una empresa ciberresiliente es estar preparada para reaccionar rápida y efectivamente cuando ocurra un problema de seguridad, minimizando el impacto de la operativa y garantizando que el negocio sobreviva. Para ello es indispensable contar con un plan de recuperación y continuidad del negocio ante incidentes. Este plan es básicamente un procedimiento detallado de qué hacer en caso de desastre o incidente grave. En el contexto de esta guía nos enfocaremos en los principios básicos de una pyme que debe cubrir en sus planes. Análisis de riesgos y prioridades. Primero, identifica cuáles son tus activos y procesos críticos. ¿Qué sistemas o datos, si se caen o pierden, paralizarían el negocio? Por ejemplo, puede ser la base de datos de clientes, el servidor de facturación, el sitio web de ventas, etc. Para cada activo crítico define qué riesgos lo amenazan: ransomware, fallos de hardware, borrado accidental, incendio, y cuál sería el impacto máximo tolerable. Por ejemplo, podemos estar máximo 2 días sin el sistema de facturación.
Esto te ayudará a establecer prioridades de recuperación. En cuanto a la política de copias de seguridad, las backups son la piedra angular de cualquier plan de recuperación. Asegúrate de tener copias de seguridad periódicas automatizadas y almacenadas fuera del entorno principal, idealmente off-site, por ejemplo en la nube o al menos en un disco duro externo guardado fuera de la oficina. Las copias deben cubrir los datos y sistemas críticos identificados. Sigue la regla popular 3-2-1, 3 copias en 2 soportes diferentes y 1 fuera de la localización principal. Y tan importante como hacer backups es probar regularmente la restauración. Un plan de recuperación no sirve de nada si el día que lo necesitas la copia resulta ilegible o incompleta. Programa simulacros o pruebas de recuperación cada cierto tiempo para verificar que sabe restaurar y que los datos respaldados son consistentes. En esencia, un plan de recuperación y continuidad busca que tu empresa no quede noqueada por un golpe. Las empresas que sobreviven a ciberincidentes serios son aquellas que habían pensado con antelación qué debían hacer si tenían un incidente. Como dice INCIBE, la existencia de un buen plan mitigará el impacto financiero, operativo y reputacional de los incidentes, evitando una crisis temporal que se pudiera convertir en el final del negocio. Para cerrar esta guía, listamos algunas medidas adicionales de seguridad que toda pyme o autónomo debería considerar. Mantén tus sistemas siempre actualizados. Muchas brechas ocurren porque se explota vulnerabilidades conocidas en el software desactualizado. Configurar las actualizaciones automáticas en sistemas operativos, aplicaciones y dispositivos de red, como routers, NAS, etc. Revisa al menos mensualmente si hay parches de seguridad pendientes e instálalos sin mucho retraso. Un sistema actualizado cierra puertas que los atacantes podrían aprovechar fácilmente. Aplica el principio de mínimos privilegios. Cada usuario, programa o dispositivo en tu teléfono debe tener solo los permisos necesarios para su función, ni más ni menos. Por ejemplo, los empleados solo deben acceder a las carpetas o datos que requieran para su trabajo, no a todo el servidor. Del mismo modo, evita usar cuentas de administrador para tareas cotidianas, reservando esos privilegios para cuando realmente hagan falta. Eso limita el impacto de errores o intrusiones. Un malware ejecutado con permisos limitados, por ejemplo, causará menos daño que uno con permisos de administrador. Protege la seguridad física también. No olvides que un ciberdelincuente no siempre entra por la red, podría entrar por la puerta. Controla el acceso físico a los equipos sensibles como servidores o routers y usa candados Kensington para portátiles en oficinas abiertas al público. Destruye adecuadamente documentos en papel con datos sensibles y wipea de forma segura los discos duros o USB antes de desecharlos. Muchas fugas de información han ocurrido por un pendrive olvidado o un portátil robado en un descuido. Mitigable todo ello con un cifrado de disco y buenas prácticas. Concienciación e información del personal. La ingeniería social, como engaños, phishing, llamadas fraudulentas, es una de las mayores amenazas. Invertir tiempo en formar a tus empleados y en educarte tú mismo en buenas prácticas de seguridad es vital. Enseña a identificar correos sospechosos, a no pinchar en enlaces o adjuntos dudosos, a usar gestores de contraseñas y a reportar incidentes sin temor. Por ejemplo, si alguien cree que hizo clic en algo malicioso, que lo diga de inmediato para poder reaccionar. Ten un inventario de activos y monitorea. No puedes proteger lo que no sabes que tienes. Lleva una lista actualizada de todos los dispositivos, software y servicios en la empresa. Esto ayuda a asegurar de que todo esté configurado y actualizado correctamente. Planes de respuesta legales y de comunicación. En este punto a menudo nos olvidamos. Considera de antemano escenarios donde quizá necesites dar parte a las autoridades, por ejemplo ante un hackeo significativo o si sufres una extorsión de ransomware, o comunicar a clientes o proveedores sobre un incidente. Tener plantillas preparadas para saber qué decir y a quién contactar, como el asesor legal, policía, guardia civil de delitos informáticos, el INCIBE, puede ahorrarte tiempo precioso en un momento crítico. Además, cumplir con normativas, por ejemplo, notificar brechas de datos personales, debe estar contemplado en tus procedimientos. Por último, recuerda que la ciberseguridad es un proceso continuo, no un proyecto con fin. Actualiza tus medidas conforme evolucionen las amenazas y tu propio negocio. Revisa periódicamente esa checklist de seguridad para ver qué más puedes mejorar. Cada capa de protección suma, ninguna es infalible por sí sola, pero juntas crean una defensa robusta. Esperamos que esta guía te haya proporcionado un mapa claro de por dónde empezar o continuar reforzando la seguridad de tu empresa. Proteger tu pyme no es un gasto, es una inversión en tranquilidad y en la supervivencia de tu negocio en la era digital.
Te animo a que des el siguiente paso. Aplica estas recomendaciones, adapta un plan a tu medida y no dudes en pedir ayuda profesional si la necesitas. En ciberseguridad más vale prevenir y prepararse que lamentar.